here in Cuernavaca. I think it's about the 5th or 6th time I've been in the center. Pero estoy muy contento de estar aquí en Cuernavaca. Creo que es la 5ª o 6ª vez que estoy en el centro budista. But of course it's the first time in this wonderful new center. Pero por supuesto es la primera vez que visito este increíble nuevo centro. Yeah. So if there's a new center, there's going to be a new shrine room, a new shrine. Entonces, bueno, si hay un nuevo centro budista, hay un nuevo recinto. And on the shrine there is a rupa, a Buddha figure. Y en un recinto hay un altar en donde hay una rupa, una figura del Buda. So that fits very much with the general theme of encounters with the Buddha. Y bueno, eso tiene mucho que ver con el tema de encuentros con el Buda. So at the beginning of the meditation here, we were led through the salutation to the shrine, salutation to the three jewels. Entonces, al principio de la sesión tuvimos el saludo a las 3 joyas. And the first jewel is, of course, the Buddha jewel. Y la primera joya, por supuesto, es la joya del Buda. But what is the Buddha jewel? Pero ¿qué es la joya del Buda? Most superficially, or perhaps most immediately, it is the historical Buddha. De manera más superficial o tal vez de manera más inmediata, es por supuesto la figura del Buda histórico. Very nice, he founded Buddhism, well, why bother to call him a jewel? Sí, muy bonito, ¿no? Fundó el budismo, pero ¿por qué deberíamos de llamarlo una joya? Well, partly he's a role model showing it's possible to gain liberation. De cierta manera, en parte, es porque es un ideal, un modelo a seguir que ejemplifica la posibilidad de encontrar la liberación. But not just that, he taught the way. He's called therefore the shower of the way. No solo eso, sino que enseñó la manera de lograr esto. Es por eso que se le llama el que muestra el camino. But most importantly, the rupa and the Buddha jewel represent the principle of Buddhahood. Pero más importantemente, la rupa, la rupa, ¿y qué? And the Buddha jewel. Y la joya del Buda representa el principio de la budeidad. Yeah. So it's our potential enlightenment that is represented. Entonces es nuestra iluminación en potencial lo que está representando. So in other words, it's got to do with working practically to become a Buddha or at least move in that direction. Entonces tiene que ver con trabajar de manera práctica para convertirnos en un Buda o por lo menos movernos en esa dirección. I mean, that sounds a little bit like a set of instructions for a new electronic apparatus. Entonces eso suena un poquito como un manual de instrucciones para un electrodoméstico, un aparato electrónico. Yeah. But actually it's far more emotional, far more integral. Pero en realidad es algo mucho más emocional o integral. So the Buddha jewel is also an object of reverence. La joya del Buda también es un objeto de reverencia. And reverence and devotion are very strongly linked and are very important for progress on the way. Y la reverencia y la devoción están muy fuertemente relacionadas o ligadas con el progreso que uno puede tener en el camino. So tonight, we're moving away from the historical Buddha and going to the Buddha who appears in the White Lotus Sutra. Entonces, bueno, hoy nos vamos a mover del Buda histórico y nos vamos a acercar al Buda que aparece en el Sutra del Loto Blanco. Yeah. So that's a Mahayana text, a text from developed Buddhism. Entonces es un texto Mahayana, un texto del budismo tardío. It is not a sober historical document. No es un documento histórico sobrio. Yeah. It doesn't give you technical details of how to practice. No te da detalles técnicos de cómo puedes practicar. It uses symbols, images, and parables to teach. Sino que más bien utiliza imágenes, símbolos y parábolas para enseñar. And before we come to the episode that we're going to discuss tonight, y antes de que lleguemos al episodio del que vamos a hablar esta noche, the Buddha teaches the Bodhisattva ideal. El Buda enseñó el ideal del Bodhisattva. The ideal of the person who strives for enlightenment, not just for himself, but for all beings. El ideal de aquel practicante que aspira a la iluminación,
no por su propio beneficio únicamente, sino por el beneficio de todos los seres. Well, that's in many texts. Y bueno, eso está en muchos textos. But in the first part of this sutra, the Buddha is saying this is really the only way. Sin embargo, en la primera parte de este sutra, lo que el Buda dice es, este en realidad es el único camino. Yeah, it's really the crown jewel of the whole Buddhist tradition, according to the sutra. Es lo que corona, lo que es más relevante de la tradición budista de acuerdo con este sutra. Now, looked at superficially, the Buddha who's teaching is the historical Buddha. Ahora, visto de manera superficial, el Buda que está enseñando en este texto es el Buda histórico. Though actually you do have to be blind and deaf to believe that. Aunque en realidad tienes que estar medio ciego y medio sordo para crear eso. Because he is teaching in a magical environment, Porque está enseñando en un entorno mágico, in a fantastic situation. en una situación fantástica. Yeah. So when he's teaching, suddenly a huge stupa emerges out of the earth and rises up into the sky. Entonces, mientras está enseñando, una stupa gigantesca emerge del piso y sube hasta el cielo. So a stupa is a Buddhist monument, and I'll say more about it afterwards. Entonces, una stupa es un monumento budista del cual voy a hablar un poco más adelante. So this stupa is not just decorated, Entonces, esta stupa no es simplemente decoración, it's constructed out of precious metals and precious jewels. sino que más bien está construida a partir de metales preciosos y joyas preciosas. And it's huge. Y es gigantesca. And it rises up into the air, Y emerge hacia el cielo. and it contains the relics of a Buddha from ancient times. Y contiene las reliquias de un Buda de tiempos pasados. Yeah. And a thunderous voice is heard, Y una voz estruendosa se escucha. and it's praising the Buddha Y está alabando, diciendo las alabanzas del Buda, because he has taught the White Lotus Sutra. porque está enseñando el Sutra del Loto Blanco. And so the Buddha explains to everyone who's sitting around, and of course it's thousands upon thousands of people, Y el Buda le explica a las personas que están ahí en ese lugar, que por supuesto son miles y miles de personas, and that the Buddha who is within this stupa is called abundant treasures. explica que el Buda, las reliquias del Buda que están dentro de esta stupa, es el Buda de tesoros abundantes. Yeah. And he has made a vow, he made a vow millions of years ago, Y es alguien que hizo un voto hace millones de años, that wherever and whenever the White Lotus Sutra is taught, he will appear, or rather his stupa will appear, que en cualquier lugar y en cualquier momento en el que se enseñe el Sutra del Loto Blanco, él va a aparecer o su stupa va a emerger and testify to the truth of the sutra, to the truth of its teaching. y va a testificar acerca de la verdad, lo verdadero de este sutra o lo verdadero, como que es verdad esta enseñanza. Yeah. And in many ways, the audience in this sutra are described in quite a naive way, as if they're naive children who do the obvious things. Y de cierta manera las personas que están en este sutra son descritos como con una cierta inocencia o ingenuidad y que están diciendo o haciendo las cosas que se espera como de niños ingenuos. You could say they're set up by the Buddha. Podrías decir que como que el Buda los engaña un poco. So they're led to ask, well, can we please open the stupa and see what's inside? Entonces pues están orillados a preguntar, ay, ¿podemos abrir la estupa y ver lo que hay ahí adentro? A bit like children looking at the presents on Christmas Day. Un poquito como niños ahí viendo los regalos de Navidad. So the Buddha says, there is an important prerequisite. Y el Buda dice, antes de eso hay un requisito importante. Because the Buddha has had emanations, 500 emanations, who have distributed themselves through the entire cosmos. Porque el Buda tiene emanaciones, 500 emanaciones que se han distribuido a lo largo de todo el cosmos. And they have to all come back before they can open the stupa. Y todas estas emanaciones tienen que regresar antes de que se pueda abrir la estupa. In fact, many other living beings have to also appear, and they all do. Entonces, y también un requisito es que muchos seres lleguen y aparezcan y todos aparecen. And various other fantastic things happen.
muchas otras cosas fantásticas suceden. And when that's all arranged, the Buddha, our Buddha, rises up into the air so he's at the same height as the doors of the stupa. Y bueno, cuando todo eso sucede, el Buda Shakyamuni, se emerge en el aire y llega a la altura de la puerta de la stupa. And he opens the bolt on the door to a sound of thunder. Y abre la ventanilla, el pestillo de la puerta, y hay un sonido estruendoso. And then they see there are no relics in the stupa, Y se dan cuenta de que no hay reliquias dentro del stupa, but there is the Buddha, abundant treasures, still alive. sino que está el Buda, tesoros abundantes, todavía vivo. So our Buddha enters the stupa and sits down beside him on the same great throne. Entonces nuestro Buda entra a la stupa y se sienta junto a él en un trono. And the Buddha raises the whole assembly of the hearers, the thousands of people, up to the same level. Y el Buda eleva a toda la audiencia, a todos los que estaban ahí reunidos, al mismo nivel en el que están ellos. And the story continues. Y la historia continúa. Well, what is the meaning of this story? Y bueno, ¿cuál es el significado de esta historia? So we have two Buddhas. Tenemos dos Budas. Well, actually we have three, and I'll come to the third Buddha afterwards. De hecho, más bien tenemos tres, y voy a llegar al tercer Buda un poco más adelante. So the first Buddha is the mysterious abundant treasures who's been living inside the stupa. El primer Buda es este misterioso Buda tesoro abundante que ha estado al parecer viviendo dentro de esta stupa. Well, and it said he lived millions of years ago. Y bueno, lo que se decía era que había vivido hace millones de años. And he's still alive now. Y todavía está vivo, ahorita. Well, this is a kind of fairy tale way of saying that he's eternal. Esta es como una manera un poco de tipo de cuento de hadas de decir que es eterno. He was never born and he will never die. En realidad nunca nació y nunca va a morir. It's because he's actually outside of time and outside of space. Es porque en realidad está fuera del tiempo y del espacio. So in that sense, he's quite different from Buddha as human being. Entonces, viéndolo así, es bastante diferente a pensar en un Buda como un ser humano. He just looks like a human being. Simplemente se ve como un ser humano. Yeah. So in many ways, what he is just Buddhahood in a human form. Entonces, de cierta manera, lo que es la budeidad con una forma humana. And his body is really a statement that awakening is always a possibility. Y de cierta manera, su cuerpo es una afirmación de que el despertar siempre es una posibilidad. And all it requires is a shift in perception. Y lo único que requiere es un cambio en la percepción. Unfortunately, it's rather difficult to make this shift in perception, Desafortunadamente es un poquito difícil hacer este cambio en la percepción. which is the reason there is the Dharma and the whole teaching and practice in order to accomplish that. Y es el motivo por el cual existe el Dharma, la enseñanza y las instrucciones para entender cómo lograr eso. Yeah. Then the second Buddha is, you could say, the one who seems to be our Buddha. El segundo Buda es el que aparentemente es nuestro Buda de esta era. Apparently he has been born to a man and a woman. Aparentemente nació de un hombre y una mujer. In Kapilavastu in North India, according to some calculations, 543 before our time reckoning. En Kapilavastu, en el norte de la India, de acuerdo a algunas fuentes, en el año 543, Okay. antes de nuestra era. Yeah, okay. And at age 29 he left home, and at age 35 achieved enlightenment. Cuando tenía 29 años dejó su casa, cuando tenía 35 años alcanzó la iluminación, By making a tremendous effort. a través de hacer un esfuerzo tremendo. But actually I think we can show a bit more the relationship between the eternal Buddha and the Buddha within time and space by referring to a Dzogchen teaching. Pero creo que podemos hacer una relación entre este Buda más eterno y el Buda histórico a través de una enseñanza del Dzogchen. So it's one of the Tibetan traditions that claims to be the highest of all teachings. Entonces es una enseñanza de la tradición tibetana que afirma ser la enseñanza más elevada
There seem to be quite a few Tibetan teachings which are the highest of all teachings. Parece que hay bastantes enseñanzas tibetanas que dicen que son la enseñanza más elevada. But according to this teaching, when you realize that you have no fixed permanent self, Pero de acuerdo con esta enseñanza, cuando te das cuenta de que no tienes un yo permanente y fijo, when you really see this, when you have this insight, cuando realmente ves esto, cuando tienes esta percatación, you discover that you've been spending all your energy propping up this non-existent self, this non-existent, permanent, rigid self. te das cuenta de que has estado usando toda esta energía armando y arreglando este yo que en realidad no existente. Yeah. So in a sense, you've been wasting your life on the wrong project. Entonces, de cierta manera, has estado desperdiciando tu vida en un proyecto errado. That's what you've been doing with your energy. Eso es lo que has estado haciendo con tu energía. But when you see through this illusion, Pero cuando ves más allá de esta ilusión, you are free, te liberas and your energy is free, y tu energía se libera and it flows according to your true nature, y fluye con base en tu verdadera naturaleza, which is compassion. que es la compasión. So what you have here, in many ways, is the historical Buddha is, as it were, the one who is getting insight, Entonces lo que tienes aquí de cierta manera es al Buda histórico como el que está entrando and dropping the wrong project, dropping the false project, y soltando este proyecto errado, este proyecto falso and liberating his energy. y liberando su energía. And the eternal Buddha Y el Buda eterno is, as it were, the one with liberated energy, es aquel que tiene y posee esta energía liberada, who is an unlimited, flowing source of compassion. que es una fuente ilimitada de compasión. Yeah. So it's just this shift in perspective. Entonces es este cambio en la percepción. And it's difficult, and that's why we need the path and we need practice. Y es difícil y es por eso que necesitamos un camino y necesitamos practicar. So probably all of us are involved in this wrong project, Entonces probablemente todos estamos metidos en este proyecto errado, what we call wrong view. lo que llamamos visión incorrecta. Yeah. So I can give two examples. I mean, sometimes you can see, usually you can see this far better in other people than in yourself. Generalmente es mucho más fácil ver cómo los otros están ahí más que uno mismo. Yeah. And even in a worldly sphere, it makes a lot of difference when you discover you've been wasting your time on the wrong project and you have the courage to admit it and drop the project. E incluso en términos de la vida diaria mundana, es muy interesante cuando uno se da cuenta de eso, que ha estado usando toda su energía en un proyecto errado y tienes la valentía de soltarlo y admitirlo. So I live in Europe, and in Europe there is a project to develop high-speed rail travel. Entonces yo vivo en Europa y en Europa hay un proyecto para desarrollar un viaje, pues viajes rápidos. And as part of that, the German Railways was building a line between Berlin and Munich on which trains were supposed to travel at over 300 kilometers per hour. Como parte de ese proyecto, los ferrocarriles, los trenes de Alemania estaban desarrollando una línea que iba de Berlín a Múnich, que estaba planeando viajar a más de 300 kilómetros por hora. Yeah. But by the time the railway had finished building the tracks about 10 years ago, Pero para cuando los ferrocarriles terminaron de construir las vías, hace más de 10 años, they recognized it was the wrong project. se dieron cuenta que era un proyecto pues erróneo And they did not develop the trains to go at that speed. y ya no construyeron los trenes que iban a ir a esa velocidad. Because they calculated that the extra cost of moving from 250 to 300 kilometers per hour was very high for the energy and, the fuel necessary. Porque calcularon que los costos para que los trenes fueran de 200 kilómetros por hora a 300 eran altísimos y que no era algo eficiente. And the time saved would actually be rather insignificant. Y el tiempo que te ahorrarías viajando así en realidad sería insignificante. Even assuming the trains ran on time. Y asumiendo que los trenes estuvieran a tiempo. But by the way, in Germany they do not run on time. Por cierto, en Alemania no llegan a tiempo. Yeah.
You could, even if I dare to move into the political sphere, Podrías incluso decir, me voy a atrever a irme a la esfera política, you could say that Vladimir Putin is wasting his energy and his country's energy trying to incorporate the Ukraine. podrías decir que Vladimir Putin está malgastando totalmente toda su energía intentando invadir e incorporar Ucrania. What is it supposed to accomplish? ¿Qué se supone que va a lograr con eso? And the problem with following the wrong project, we very often create a lot of suffering. Y el problema de seguir un proyecto fallido es que generalmente creamos mucho sufrimiento. Yeah. But what about the third Buddha? Y bueno, ¿qué hay de ese tercer Buda? Yeah. Well, the third Buddha is the stupa. Pues el tercer Buda es la estupa. And stupa means literally the top or the uppermost part of something. Stupa literalmente significa lo que está encima o la parte más alta de algo. But what it is actually a burial mound. Pero lo que en realidad es un Montículo de una tumba. una tumba. Túmulo funerario. Yeah. Oh, yes. Okay. In Latin, it's a tumulus. Tumulus. Yeah. Túmulo funerario. Okay. Un montículo. And it's pre-Buddhist. Its origin is pre-Buddhist. Y es algo pre-budista, sus orígenes son previos al budismo. You find them in many countries where there were Indo-European peoples or peoples speaking Indo-European languages. Los encuentras en muchos países en donde se hablaban lenguas indoeuropeas. So you get them in history in England, Los encuentras en la historia de Inglaterra and you get them in fiction in Lord of the Rings. y los encuentras en obras de ficción como El Señor de los Anillos. Yeah. And they're burial mounds for great chieftains and kings and heroes. Y estos túmulos funerarios eran para grandes guerreros, reyes, héroes. And they were, and the Buddha, of course, was seen as the king of the spiritual world. Y el Buda, por supuesto, era visto como el rey del mundo espiritual. And according to one legend, Y de acuerdo con una leyenda, when he was dying, his followers asked him what should be done with his body. Cuando estaba muriendo, sus seguidores le preguntaron, ¿qué deberíamos de hacer con los restos de tu cuerpo? Well, actually, it was obvious they were going to burn his corpse, but what would they do with the ashes and the remaining bits of bone? Bueno, era obvio en realidad que lo iban a cremar, pero estaban preguntando, ¿qué hacemos con las cenizas y con esos pedazos de hueso que queden? So they put him in a burial mound. Entonces lo pusieron en un túmulo funerario And they asked, well, what form should this mound take? y le preguntaron, bueno, ¿qué forma tendría que tener este montículo? So he took his outer robe and folded it and folded it and folded it again till he had a cube. Entonces tomó su hábito y lo dobló una y otra vez hasta que tuvo un cubo. Yeah. A saffron-colored cube. Un cubo de color safrón, naranja, azafrán. And then he took his begging bowl, Después tomó su cuenco de mendigar, and it was a hemispheric shape, tenía una forma hemisférica de medio círculo, and turned it upside down and put on top of the cube. y lo volteó y lo puso sobre el cubo. And that is the shape of the most primitive, earliest stupas. I don't know if any exist in that shape still yet. Y esa es la forma que tienen las estupas más primitivas, más antiguas. But according to the description, the historical description of the Buddha's death, Pero de acuerdo con la descripción histórica de la muerte del Buda, his relics were divided into 8 for 8 directions and distributed in 8 stupas were built. sus reliquias, sus restos se dividieron en 8 y se hicieron 8 stupas diferentes distribuidas en lugares distintos. And the stupas became larger and more elaborate, Y las estupas se fueron haciendo cada vez más grandes y elaboradas, and people started to worship the stupas. y las personas empezaron a rendir homenaje, reverencia a las estupas, Worship the relics in the stupa, worship as it were, the presence of the Buddha in the stupas. Reverenciando las reliquias dentro de las estupas o la presencia del Buda en la estupa. Some stupas were small, some stupas were huge. Algunas estupas eran pequeñas, otras eran gigantescas, Some inside buildings, some outside in the outdoors. algunas dentro de un edificio, algunas estaban al aire libre. And maybe some of you have seen pictures of the huge stupa in Baudnat
in Nepal. Y tal vez algunos de ustedes hayan visto algunas imágenes de la stupa, una stupa muy famosa en Nepal. Yeah. And some stupas were inside temples and inside monasteries. Y algunas stupas tenían dentro de ellas templos o monasterios. And where we have a Buddha figure on the shrine, there would be a stupa on the shrine. Y en vez de tener una Buda en el altar, habría una stupa. And in fact, in Padmaloka, one of our retreat centers in England, for a long time there was no Buddha figure, there was only a stupa. Y de hecho en Padmaloka, uno de nuestros centros de retiros en Inglaterra, por mucho tiempo no había una figura del Buda, sino que más bien había una stupa. Personally, I preferred the stupa to the Buddha figure that came after. Personalmente prefiero la stupa a la figura del Buda que llegó después. Yeah. So, as the stupas became more complicated, they nonetheless retained their archetypal qualities. Mientras las stupas se fueron haciendo más complicadas o más elaboradas, aún así mantuvieron sus cualidades arquitectónicas. So the two elements stupa I mentioned, the cube and the hemisphere, Entonces, bueno, estos dos elementos de la stupa que mencioné, el cubo y el hemisferio, medio hemisferio, were very definitely, very strongly linked with the earth. estaban muy fuertemente relacionadas con la tierra. Yeah. And so the element earth in this case is not dirt, it's not soil. El elemento tierra, en este caso, no es literalmente como tierra del piso. You could say it's the alchemical element, not the chemical element. Podrías decir que es el elemento alquímico, no el elemento químico. So it's got nothing to do with modern scientific elements. Entonces no tiene nada que ver con los elementos desde una perspectiva científica moderna. Yeah. It's rather to do with the principle of solidity Tiene que ver más bien con el principio de solidez and resistance. y resistencia. Yeah. And as the stupas became more elaborate, they became higher and higher. Y las estupas se fueron haciendo más elaboradas, elevándose más y más, And they started to link the earth with the sky. y empezaron a relacionar la tierra con el cielo, And they ascended. y ascendieron. So they became a metaphor for the spiritual path. Entonces se volvieron una metáfora para el camino espiritual. And this goes well beyond Buddhism itself. Y esto va más allá del budismo mismo. So in the Germanic and Nordic traditions, you have the tree of wisdom, Yggdrasil, which rises up into the sky. En las tradiciones germánicas o nórdicas tienes el árbol, Yggdrasil. ese árbol que emerge y te lleva hasta el cielo. It's not very difficult to pronounce. Yggdrasil, Yggdrasil. ese. Okay, anyhow. It's the tree of knowledge. Es el árbol de conocimiento. Yeah. And that's also an aspect of the stupa. There is knowledge in it. Y también ese es un aspecto de la stupa, hay sabiduría en ella. And we have stupas in Triratna. Y tenemos estupas en Triratna. So in a courtyard in Padmaloka, which I mentioned, there is a stupa and there are relics of Dardo Rinpoche in it. En Padmaloka, el centro de retiros que mencioné, en un patio, una terraza, hay una stupa que tiene reliquias de Dardo Rinpoche, Who was one of the most important teachers of Urgyen Sangharakshita. que fue uno de los maestros más importantes de Urgyen Sangharakshita. And there's stupas with relics from him in New Zealand, in Spain, in Germany, and various other places. Y hay estupas con reliquias de él en Nueva Zelanda, en Alemania y en muchos otros lugares. But I think one of the most interesting stupas is one that we have not built but is linked with us in Bhaja in India. Y creo que una de las estupas más interesantes es una que no construimos, pero que está relacionada con nosotros en Bhaja, en la India. So that's in hill country not far from Bombay, Mumbai. Eso está en una parte rural no muy lejana de Mumbai. And there are ancient Buddhist caves in this area, Y hay cuevas antiguas budistas en esta área about 1,500 years old que to tienen 2,000 como year old. Yeah. 1500 o 2000 años de antigüedad. And typically, someone has really dug a monastery out of the rock or a temple out of the rock. Y generalmente alguien construye un templo cavando en la misma roca. And at the end, there's a shrine with a stupa on it. Y en el fondo hay un recinto con una stupa adentro. And in this same hill country, we have a retreat center. Y en ese mismo espacio
rural tenemos un centro de retiros and it's across the valley from the cave. y está cruzando el valle y tiene la cueva enfrente. And in fact, our shrine room opens up so you can look straight across the valley into the cave to the stupa. Y de hecho, el centro de retiros tiene una vista que puedes ver a través del valle directo a la cueva y a la estupa. And in our shrine room, there is a Buddha figure sitting on the shrine, looking down the shrine room across the valley into the cave to the stupa. Y en nuestro recinto, en el altar, tenemos un Buda que está mirando directamente a través del valle hacia la cueva y a la estupa. And this has a very powerful effect, Y eso tiene un efecto muy poderoso, something one does not need to interpret. algo que no es necesario interpretar demasiado. Yeah. So, the classic stupa Entonces, bueno, has 5 elements. la estupa Clásica. más típica, clásica, tiene 5 elementos. Oops. And if we're lucky, it's going to go beyond Epsom. Y tenemos suerte, vamos a ir más allá de Epsom. Oops. Va a ir calentando poco a poco. Okay. Now I have to apologize for my lack of drafting skills. Entonces tengo que ofrecer una disculpa por mi carencia de habilidades para dibujar. But more seriously, that looks 2-dimensional and it should be 3-dimensional. Y ya más en serio, eso se ve un poco como si estuviera en 2 dimensiones, pero se debe ver en 3 dimensiones. So at the bottom there is not actually a square, it should be seen as a cube. Entonces hasta abajo se ve como un cuadrado, pero debería de verse como un cubo. A cube of yellow brown light, Un cubo de luz café amarillenta surmounted by a sphere of white light, y sobre él hay una esfera hecha de luz blanca surmounted by a fiery cone of red light. y sobre la esfera hay un cono hecho de luz roja And then a dish shape of green light. y arriba hay un tipo de plato de luz verde And that's surmounted by a flickering flame, which is blue, golden, and colors that keep changing. y sobre ellos hay una gota, una flama de color iridiscente con varios colores ahí tintileando. Yeah. And the bottommost figure is the element earth, solidity. El elemento del cubo es la tierra, la solidez, Which is seen as a sort of a feminine element, a lunar element as well. con cualidades lunares y cualidades femeninas, And above it, water, y sobre ella el elemento agua, which is the fluid principle, the principle of movement, which is actually a sort of restricted movement, like as water is restricted by the banks of a river. que contiene el principio de fluidez, de movimiento, pero a la vez un movimiento restringido por el contenedor o por donde se está moviendo. Also very much a lunar symbol and a feminine symbol. También tiene un elemento lunar femenino And then above that, fire, y sobre ella fuego, the most obvious symbol for energy, el símbolo más obvio para la energía, especially for energy moving upwards, particularmente para energía moviéndose de manera ascendente. and obviously a kind of solar symbol Por supuesto, este es un símbolo más solar, and a masculine symbol. un símbolo masculino. And then the rather strange green form Y entonces esa forma medio rara verde is a symbol for the element air, es un símbolo para el elemento aire, which symbolizes sort of complete openness, very refined energy, moving in all directions, completely liberated. que simboliza un principio de un movimiento sin restricción alguna, de energía liberada. And the flaming drop above that is akasha, ether or space. Y esta gota, esta flama que está sobre ello, simboliza Akasha, el espacio, el éter, Which in many ways is a mysterious element. que de cierta manera es un elemento bastante misterioso. It's partly that which in with the other elements take place.
es el elemento dentro del cual los otros elementos toman su lugar. And there's also partly, you could say, the result of all the other elements. También podrías decir que de cierta manera es el resultado de los otros elementos, The refinement of all the other elements. la refinación de los otros elementos. And well, as you can see, the elements are also associated with 5 colors, Como pueden ver, los elementos están asociados con 5 colores, with shapes, con 5 formas. and they're also associated with the chakras, the energy centers in the body. También están asociados con los chakras, con estos centros de energía que están en el cuerpo. Yeah. And so we once did a workshop in Germany, using music that was linked with each of the chakras. Una vez hicimos un Yeah. taller en Alemania donde teníamos música que estaba relacionada con uno de los chakras. And they're also the elements are also linked with with psychological states. Los elementos también están relacionados con un estado psicológico Or you específico. could say with psychopathological and psychological states. Podrías decir que con elementos psicológicos y elementos psicopatológicos. But it also shows not just energy rising, but energy becoming ever more refined. Entonces no solamente simboliza energía ascendiendo, sino energía que cada vez se está refinando más y más. So it's a symbol of the path described in terms of energy refinement. Entonces es un símbolo del camino en términos de refinación de energía. So Sangharakshita has described the stupa as the entire meaning of Buddhism. Entonces Sangharakshita ha descrito el stupa como el significado total del budismo. It also describes complete integration of solar and lunar, masculine and feminine. También simboliza la integración total, la integración de lo solar, lo lunar, lo masculino y lo femenino. Okay. And then you probably have never seen a stupa in this shape in Asian countries. Entonces muy probablemente nunca han visto una stupa con esa forma en países asiáticos. Because in each country, you could say this fundamental shape has been elaborated in a different way. Porque de cierta manera en cada país la stupa se ha construido de maneras específicas y diferentes. So one way it's been elaborated Entonces una manera en la que se ha elaborado is in this shape, es con esa forma, which is more the Nepalese type of stupa. que es una stupa más bien de tipo nepalés. Yeah. So you can see the elements have become more elaborated and extra elements are brought in. Entonces puedes ver que los distintos elementos se han elaborado un poco más y hay elementos extra. But the principle is the same. Pero el principio es el mismo. But you can see there's the middle element has been added, Entonces pueden ver que ese elemento de en medio se ha añadido, which is actually a fire altar. With the element where it looks like there's 2 eyes in it esa parte en donde parece que hay 2 ojos es un elemento de fuego. is a fire element, a fire altar that's been brought in from pre-Buddhist sources. Es un altar de fuego que se ha añadido de fuentes prebudistas. So of course, when you have the different mythic elements, they don't necessarily make sense as one consistent system. Entonces, bueno, cuando tienes distintos elementos míticos, no necesariamente se cohesionan como un sistema completo. So this element in the middle is both fire, which is purifying and destroying dross, Entonces, bueno, este elemento de fuego de en medio es, por un lado, algo que purifica, pero también que destruye. but at the same time, it represents a Buddha within the stupa. Pero de cierta manera también representa un Buda dentro de la stupa. There is a Buddha, as it were, a humanoid Buddha inside the stupa. Hay como un tipo de Buda con forma humana dentro de la stupa. I've never been to Nepal, but I've heard from quite a few people that they have the uncanny feeling that a Buddha is looking out at them from the stupa of this kind. Nunca he estado en Nepal, pero he escuchado de amigos que han estado ahí que cuando están cerca de esa stupa tienen esta sensación un poco extraña de que un Buda los está viendo. Well, if you can have a Buddha within the stupa, you can have a stupa within the Buddha. Y bueno, si puedes tener un Buda dentro de la stupa, puedes tener una stupa dentro del Buda. And in fact, you don't even need to be an enlightened Buddha.
Y de hecho no necesariamente tienes que ser un Buda iluminado. So in fact, at one stage a long time ago, I did a meditation where you were seeing the stupa, you were seeing a stupa inside yourself. Entonces en algún momento hace varios años estaba yo haciendo una meditación en donde estabas visualizando una stupa dentro de ti. So whether it is the Buddha within the stupa or the stupa within the Buddha, Entonces ya sea que es el Buda dentro de la stupa o la stupa dentro del Buda, the stupa is a Buddha. la stupa es un Buda. Not in the sense of the historical figure, but the essence of Buddhahood. No en el sentido del Buda histórico, sino más bien la esencia de la budeidad. And that explains why it's a very attractive feature that practitioners love to circumambulate, to decorate, and to worship. Y eso explica por qué es algo que para muchos practicantes es muy atractivo, que es fuente de reverencia, de circunambulación y de inspiración. Thank you for your attention. Muchas gracias por su atención.